Muchas bendiciones a todos ustedes, estudiantes de su Centro de Capacitación Ministerial Chile. Que les habla nuevamente junto a ustedes, Pastora Roxana Jopia. Tengo de profesión profesora de religión y ética y también un postítulo de administración educacional. Así que les quiero dar la más cordial bienvenida ya en este último clase que tenemos de administración pastoral. Creo que una de las mejores profesiones que uno pueda tener en la vida es el servicio al Señor. Creo que es lo mejor que hay. Más que cualquier otra profesión, y no es por desmerecer ninguna, pero creo que hay una honra tan maravillosa y hermosa cuando uno le sirve a Cristo. Y por eso es tan importante capacitarnos. Por eso es tan importante, como dice la Escritura, que tenemos que prepararnos, saber bien las armas con que contamos, saber bien que todo lo que se nos ha dado ha sido de gracia. Y necesitamos aprender la palabra para poder también refutar a los que se oponen, como dice la Escritura. Bueno, mis amados, vamos a terminar ya con esta última clase de administración pastoral. Y les voy a invitar a que podamos ver la última PowerPoint que tenemos acerca de la administración pastoral. Y bueno, mis amados, acá nos habla de la administración pastoral, principalmente lo que veíamos anteriormente. El pastor es el que está a cargo de una congregación, es verdad, el que está como director, como a cargo de la grey, a cargo de la iglesia local, ya de una parte del cuerpo de Cristo. Recuerden que la mano dice, someteos pues bajo la mano poderosa de Dios. Aquí están los 5 ministerios. Pero el pastor es el que está casado con la iglesia, el que lleva el anillo, por decirlo así. El pastor es el que tiene el ministerio para poder ejercer el apacentar, el amar, el cuidar. Y bueno, acá hay un versículo bíblico que es importante entender en la administración pastoral acerca de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, o el delegar la autoridad. Y por eso es tan importante poder nosotros comprender bien este concepto de autoridad. Porque creo que aquí ha sido como en cierta manera el talón de Aquiles de muchos pastores, de muchos ministerios que han ido al fracaso porque no han entendido bien este concepto. Y ustedes como estudiantes, ustedes como hijos de Dios, futuros ministros del Señor, futuros encargados de obra, tienen una gran responsabilidad. Entonces es importante que usted también entienda cómo trabaja Dios en esto. Bueno, dice la Escritura, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, toda autoridad viene de parte de ¿quién? De Dios. La autoridad genuina, la autoridad que viene del cielo, la autoridad que realmente es la que establece Dios. Yo quiero que usted comprenda bien eso. La autoridad que viene de Dios es del cielo y es la que viene para bendecir, para edificar, ¿ya? Vamos a seguir. Por eso que el Señor en su palabra nos habla de las cualidades de este liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ignoramos que las cualidades del liderazgo, el Señor nos pide a nosotros tener actitudes, más que nada carácter. Porque mire, más que el don, más que ya fuera demonio, más que sanar enfermo, más que predicar bonito, lo que más tiene que notarse en un siervo, sierva de Dios, es el carácter. Y vamos a ir a primera de Timoteo, como dice ahí la Escritura, primera de Timoteo 3, del 1 al 12. Aquí hicimos un resumen, ¿ya? Palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra, ¿qué cosa? Desea. O sea, quiero que se está deseando una buena obra. Entonces, mis amados, si es una buena obra, es que realmente este oficio es el mejor que hay, ¿cierto? Pero es necesario, o sea, aquí cuando habla de necesario, o sea, está hablando de lo crucial de un siervo y sierva de Dios, de un pastor. Ser irreprensible. O sea, que nadie tenga de qué acusarte. Marido de una sola mujer, o sea, ¿por qué que no se haya involucrado en adulterio? ¿Por qué? Porque si no es capaz de ser fiel a su esposa, ¿usted cree que va a ser fiel a los hermanos, va a ser fiel a la obra, a la iglesia? Por eso que es tan importante acá la fidelidad. Por eso, personas que
han caído en adulterio o en fornicación, es muy importante pasar un proceso de limpieza, de restauración del corazón. ¿Qué dice? Sobrio. ¿Qué es lo que es una persona sobria? La persona sobria, para que usted sepa, en el griego habla de nefatelos, que significa prudente. Prudente en el hablar, prudente en el comportarse. No es una persona que se deja llevar, no es muy emocional tampoco. O sea, tiene que ser una persona que sea sobria, prudente, circunspecto, también dice en otras versiones. Entonces, ¿qué es lo que radica en una persona prudente? ¿Qué es lo que más marca a una persona prudente? El prudente es el que piensa antes de hablar o de actuar. Piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Se adecúa o modifica la conducta para no producir prejuicio. Eso es una persona prudente, que mira bien sus pasos. Ser prudente en cuanto a su manera de actuar, en su manera de hablar. Por eso que es tan importante esta palabra, cuando habla de prudente, ser sobrio, da esta cualidad de sobriedad. Este es en el griego. También nos dice la palabra decoroso. ¿Qué significará la palabra decoroso? Ordenado. Una persona ordenada que no está así con la corbata por allá, que no usa desodorante, ¿cierto? O sea, tiene que ser bien presentado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mostrando una cara. Somos como los representantes de Dios, por decirlo así. ¿Usted por qué cree que al sacerdote se le vistió una ropa especial al sacerdote, al sumo sacerdote, Dios? ¿Usted por qué cree que Dios se preocupó tanto en el tabernáculo de a sus siervos, a los levitas, que eran los que servían en el templo, de ponerles vestiduras hermosas, su coronita, ¿cierto? Hasta sus calzoncillos eran de lino, dice la Escritura. O sea, ¿por qué cree usted que Dios se preocupa de esos detalles? Ahora, aquí nos dice decoroso, y la palabra decoro habla específicamente de vestir ordenadamente, que no anda con así todo al lote, así no. Y a veces uno piensa que eso será muy religioso. No, porque hay cualidades. ¿Por qué? Porque como te ven, te tratan. Como te ves, o sea, usted es la cara representante, por decirlo así, de una iglesia. Entonces usted tiene que estar bien presentable. Yo no digo que con ropa ostentosa, forma sencilla, con lo que no es necesario comprarse ropa de marca tampoco. Una ropa sencilla, limpia, planchada, ordenada. A eso se refiere. ¿Qué más dice la Escritura? Decoroso, prudente, hospedador. Quiero que ser una persona hospedadora, una persona que les abre las puertas a las visitas, huésped, hospitalario. ¿Qué significa que una persona hospitalario? Que llega a su casa, ¿cómo está? Venga, vamos a compartir la palabra, quizás vamos a leer la Biblia, vamos a tomar un tecito, un café. Una persona hospitalaria, o sea, que se da a los demás. No es de esas personas malgenias, o no quiero nada con esta gente, o sea, que es cara de pocos amigos, no. O sea, el pastor tiene que tener una cualidad en su forma de actuar, de vestir, en su sonrisa. Apto para enseñar, ay, 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 acá hay que ser apto para enseñar. Mire, la palabra de Dios siempre está bajo tensión. Siempre la palabra de Dios está bajo tensión. En una parte de la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y en la otra dice, aborrecerás a tu padre y a tu madre, ¿cierto? O sea, la palabra está bajo una tensión que la da el Espíritu, un equilibrio, de no irnos a los extremos. Entonces, las prédicas nuestras no tienen que ser condenatorias, por ejemplo. No pueden ser tampoco libertinaje en la gracia. O sea, tiene que llevar siempre a un equilibrio. Apto para enseñar, no dado el vino. ¿Qué significa no dado el vino? Estar cerca del vino, dice empinar el codo, o sea, esas personas que continuamente en su refrigerador tienen su vinito. No es que sea malo tomar, no, si uno puede tomar, acuérdese que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. O sea, el vino era como en cierta manera como la medicina, te puede ayudar para tu estómago. Porque claro, ahora científicamente vemos que el vino tiene antioxidantes, anaflavoides que se llaman, que ayudan a evitar el envejecimiento prematuro y también ayuda también a subir un poco el sistema inmunológico.
necesitamos ciertos tipos de nutrientes en el vino. Pero acá dice, no dado el vino, o sea, yo no voy a tomar el vino así como todos los días, de vez en cuando, quizás con una carne, quizás en un compartir, que obviamente mi actitud no va a sembrar escándalo en el otro. Acá nosotros tenemos que cuidarnos mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando hacemos Santa Cena, yo trato de hervir el vino para sacarle el alcohol. Porque como hay personas que han sido rescatadas del alcoholismo, de las drogas, entonces al sentir ese olorcito al vino le puede activar en su poca fe las ganas de tomar más vino. Y eso de empinar el codo, como dice acá en la versión en griego, empinar el codo, o sea, estar tomando continuamente puede provocar la borrachera y eso le va a causar problemas. Por eso, mis amados, usted como referente de Dios, como usted es el que lo van a ver todos a usted. O sea, por eso que es importante ser irreprensible. O sea, en lo posible tener la mayor cantidad de estos requisitos, en lo posible. Pues yo sé que en algo no vamos a ser perfectos, pero en lo posible cultivar estos caracteres. No codicioso de ganancias deshonestas. Esto es lo más importante, amados, ser fieles con Dios en nuestros diezmos, nuestra ofrenda, nuestra o limosna para la viuda, el dar al prójimo. Dice la Escritura, el que sacia será saciado. Dice la Escritura que el que alarga su mano al pobre, dice que Jehová se lo pagará. El que se acuerda del pobre en el día de la angustia, Jehová se lo pagará y no quedará sin recompensa. Amados, tenemos que aprender a tener ese corazón dadivoso, en todo sentido. Al invitar a los hermanos a comer, o si te invitan a tu casa, siempre llevar algo para compartir. Siempre estar dando, amados. Tengamos esa actitud de dadivosidad en el corazón. Si tienes 2 vestidos, como dices, si tienes ropa en tus cosas, regala al que no tiene. Regala ropa, regala cosas que tú puedas tener. Si no tienes quizá tanto dinero, pero puedes dar lo que está a tu alcance. Lo que sea, lo que tú tengas a tu mano, ayuda e invierte en tu prójimo, en aquellas personas que más lo necesitan. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues no podemos pretender pedir a los hijos que se sujeten a nosotros si nosotros no nos sujetamos, por ejemplo, a Dios o a la autoridad que tenemos. O sea, al hijo le exigimos que sea ordenado, que haga aquí, que me obedezca, pero yo soy rebelde a Dios o rebelde a mi cónyuge. Por eso que es tan importante nosotros ser testimonio también en el hogar. No tan solo por apariencia, no. Que nuestros hijos nos vean que nos amamos, que buscamos a Dios, que leemos su palabra, que tenemos buen carácter, que no somos pendencieros. O sea, qué importante es reflejar la vida de Cristo también en nuestra casa. ¿Cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un neófito, una persona recién convertida, no una persona que hace poquitos años lleva en Cristo, no, tiene que ser una persona madura. ¿Y cómo se madura? Se madura en el conflicto, en el dolor, en la prueba, en la que yo mantengo la fe en Cristo Jesús, me aferro a su palabra y ahí voy yo madurando. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Qué importante es esto, el testimonio. Porque soy de esas personas que a todos les pido dinero y no pago, estoy descalificándome en esto. ¿Por qué? Porque estoy dando mal testimonio a los de mi alrededor. Y dice, y no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Porque acá hay un lazo que viene cuando yo no guardo mi testimonio. No pido perdón por mis pecados. No me arrepiento de mis pecados. Qué tremendo, ¿no es verdad? Los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Sin doblez, que no hagan las cosas por apariencia, porque los demás me dicen, sino con un corazón íntegro. No codicioso nuevamente de ganancia deshonesta. Se da cuenta que Dios también ve cómo tú administras tu finanzas, que también para Dios es importante eso. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No queriendo imitar al otro, no, siendo auténticos. Que estén sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, para ser un diácono primero tienen que ser puestos a prueba. Y una de las pruebas importantes es que se cumpla lo que se le asigna. Por ejemplo, si se le dejó a cargo de una misión, no sé, de predicar, usted cumpla, sea fervoroso con Dios. Si se le encargó ir a discipular a alguien, sea fiel con Dios, porque usted lo hace para Dios, no para el hombre. Bueno, aquí habla de las mujeres. Que sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos también, marido de una sola mujer. En fin,
Aquí usted puede darse cuenta que tiene que tener carácter. ¿Para qué? Para poder retener la palabra y exhortar a otros con testimonio. Por eso que es importante el carácter. Ahora, las autoridades, vamos a ver las autoridades. La autoridad primera directa es con Dios, ¿cierto? Y esa autoridad Dios la delega por Dios. Dios ejerce su autoridad a través de una autoridad directa o por una autoridad delegada. Autoridad directa, esto significa que Dios nos dice directamente a través de la palabra o a través del Espíritu Santo lo que Él desea que hagamos. Y muchas veces Dios no habla a través de su palabra. Nos dice, mujeres, amen a sus maridos. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra siempre te va a dar indicaciones de qué tienes que hacer. Pero también podemos recibir a través de una autoridad delegada. Eso significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad sobre alguien. ¿Por qué? Porque hay ovejas que necesitan ser pastoreadas y todos nosotros necesitamos reconocer autoridad en otro. Ahora, la autoridad la vemos, por ejemplo, como delegada. Primero que nada, Dios la escoge, como lo hizo con Moisés. Dios escogió a Moisés para ser el libertador. Dios escogió después a Moisés y a Aarón. Imagínense, dos descansó de la autoridad para libertar al pueblo. Ahora, las clases bíblicas de la autoridad, las 4 clases que son como las principales. La familia, que aquí está el padre, la madre, los hijos. ¿Se da cuenta? Los hijos tienen que estar sujetos a papá y mamá. La mamá se sujeta a su esposo se sujeta a Cristo. Por eso que si el marido no sabe someterse a Cristo, ¿cómo va a exigirle a la esposa que se someta si no se sujeta ni a Cristo? ¿Se da cuenta cómo es el orden? El gobierno, los líderes de las naciones, presidentes, alcaldes, diputados, gobernadores, que en cierta manera usted los escoge. Obviamente, a veces uno escoge lo mejorcito que hay. Siempre trata de escoger gente que por lo menos tenga temor a Jehová y que crea en Dios. Porque yo sé que a lo mejor no van a ser la misma religión, pero que por lo menos tenga valores. Porque eso trae una influencia a la ciudad. Y estos líderes nacionales, hay líderes locales y luego los ciudadanos, que somos todos nosotros. Por eso sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que están por Dios han sido establecidas. En la iglesia también se ejerce la autoridad. Primero Dios, los líderes de la iglesia, que en este caso son los pastores, o bien los 5 ministerios. Un pastor siempre va a tener uno o más ministerios. Puede tener el pastor ser maestro, ser apóstol, ser profeta. Siempre, pero se va, y principalmente el corazón del pastor siempre va a ser al amor, a la paciencia con la iglesia, el compromiso con la iglesia. Y a su vez estos están sujetos a los miembros de la iglesia local. El trabajo. Usted tiene un patrón, tiene un jefe, uno que está a cargo le digo yo, del negocio. Y los empleados, los obreros, los trabajadores son los que tienen que cumplir las órdenes de su jefe. Es usted el que busca el trabajo. Es usted el que se va a una iglesia donde es ministrado, ¿no es verdad? Usted está en ese alcalde, gobernador que usted escoge, ¿cierto? Por votación, alguno, porque no hay más por quién votar. ¿Se da cuenta, no? En la familia usted elige con quién se casa, a quién se sujeta. Por eso que acá se hacen charlas también a los jóvenes, porque a veces los jóvenes piensan que se van a casar con el príncipe azul, la princesa de sus sueños, y cuando tienen y se dan cuenta del carácter, porque en cierta manera todos estamos en pie de barro, necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios, necesitamos buscar hacer su perfecta voluntad para vivir en victoria. ¿Se da cuenta o no? Pero al final de cuentas es Dios quien estableció un orden. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, nos dice 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, amados, sométase a toda institución humana. ¿Por quién entonces? Por causa del Señor. Usted hágalo para Dios. En el caso de la familia, la autoridad de Dios es lo que nos protege. Cuando usted está sometido bajo la autoridad, viene una protección. Cuando estamos bajo su autoridad, estamos protegidos de los ataques del diablo. Por eso es tan importante que el Señor le dice a los hijos: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Qué importante es eso, ¿ah? Bueno, lo vemos en Éxodo 20:12, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu padre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vosotros, bueno, hay otro tipo de autoridad, la delegada, cuando habla de los jefes, cuando habla, ¿cierto?, que es la otra autoridad que vimos. Cuando dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Amado, acá quiero dar un principio, porque muchas veces queremos sujetarnos a padres que han sido buenos, pero y si no nos salen padres quizá tan perfectos, también nos dice la palabra que hay que considerarlos. Esa palabra considerar es ser amables. No digo que se sujete completo, o sea, obedezca completamente todo al papá si se equivoca, no. Pero sí la sujeción tiene que ser absoluta. La sujeción es absoluta y la obediencia es relativa. Recuerden de Pedro y Juan, cuando lo dijeron a los fariseos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ellos le prohibieron evangelizar. O sea, la orden superior de autoridad es la de Dios. Ahora, si un padre te incita a robar, obviamente usted no le va a hacer caso. O sea, yo le estoy hablando de cosas extremas, ¿no? Pero la honra a los padres siempre tiene que existir. El respeto, la sujeción a sus papás siempre debe existir porque usted está honrando por causa del Señor. Por causa del Señor. Por eso es que es tan importante entender eso. El obedecer a la palabra. Cuando dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, algo que te va a proteger de los ataques del diablo es que usted esté sujeto. Que usted llame a su autoridad y le dé cuenta de lo que está haciendo. Que usted no sea, nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Necesitamos el consejo, necesitamos las oraciones de otros. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. O sea, siempre guardar el respeto a la persona en la que usted está sujeta o sujeto. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Cuando está hablando de un trabajo, ¿no es verdad? Cuando habla de criados, está hablando de empleados, ¿ya? También nos dice Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Acá está hablando empleados, ustedes que están en una empresa, obedezcan a vuestros jefes terrenales, no sirviendo al ojo. Cuando me ve el jefe nomás, limpio o atiendo a la gente. No me está viendo el jefe, así que ahí voy a aprovechar. No. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, tenemos que considerar siempre a Dios. Su trabajo, hágalo con excelencia como para Dios. Siempre. Donde usted trabaje, sea de mecánico, de zapatero, no sé, de peluquero, de quizá atender un negocio, usted hágalo para Dios, sabiendo que para Él usted va a recibir la recompensa de Dios, porque lo importante es que Dios te ve. Y bueno, en cuanto a la iglesia, se da cuenta, como dice acá, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, la responsabilidad principal de usted como pastor, pastora, encargado de obra o que está a cargo de un ministerio es que usted va a estar velando. ¿Y eso qué significa la palabra velar? Observar, vigilar, cuidar. Y ¿sabe? La mejor manera de velar es a través de la oración, el consejo, de estar siempre, porque mire, un pastor siempre le duele cuando una oveja está mal. Un pastor, cuando una oveja cae, se duele, se hiere. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Levanta ante el trono la gracia para orar por esa oveja primero y luego conversar con ella, hacerle entrar en razón de que está mal, de que tiene que buscar a Dios. Y muchas ovejas cuando hablan y buscan al pastor es como que se le abren los ojos y puede darse cuenta de la dimensión espiritual y del peligro que puede estar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Al que anda en la carne, al que está sin cobertura, al que vive a su manera. Entonces, ¿qué hace un pastor? Vela por las ovejas, vela por el corazón de esa oveja, que no sea distorsionada, que busque de Dios. Y el pastor, la principal labor es llevarla siempre, siempre a buscar y a confiar a Cristo. Cristo es el pastor de los pastores, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y su obligación es llevar a las personas a depender y a confiar en Cristo. Porque dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. O sea,
Usted no puede hacer depender a la gente de usted. Usted tiene que llevarla a depender de Cristo, a ejercer la fe. Por eso que es tan importante que usted dé palabra, que usted exhorte, que usted anime, que usted consuele, que usted edifique. Porque una autoridad no es para destruir. Usted no puede destruir con sus palabras o con sus acciones una oveja. Usted tiene que edificarla. Usted está llamado para edificar, no para destruir, no para manipular. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Sabe cuál es el problema de muchos pastores que se quejan de la oveja? Ay, que este hermano me tiene hasta acá, que este hermano aquí, que este hermano allá. No haga eso porque usted está maldiciendo. Usted tiene que hacerlo con alegría. Bendiga a ese hermano. Si le cuesta, si no ha crecido, si todavía es carnal, por decirlo así, ore por esa oveja. Bendígala. Pero no la maldiga con palabras que van a destruir su identidad. Usted tiene que llevarlas a conocer de Cristo y amarlas. Sobre todas las cosas, amarlas. Ahora, como también nos dice la Escritura, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Miren esta palabra, amados, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de las palabras que salen en la Biblia cuando habla de condenación. Porque mire, el diablo, ¿por qué fue condenado? Porque quiso usurpar un lugar de Dios por su rebelión. Entonces, ¿y Dios a quién le da la gracia? Al humilde, no al soberbio, no al rebelde. Y una persona que es rebelde, obstinada, terca, no se sujeta, no reconoce autoridad en otro, porque se cree dueño de sí mismo. Nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo, le entregamos nuestra vida a otro. ¿Quién es ese otro? Jesús de Nazaret, es el Señor. Y uno por amor y obediencia a su palabra, tenemos que tener una relación sana con los pastores y entre hermanos. Entender que nuestro Señor es Jesucristo y Él me enseña a amar al prójimo como nosotros mismos. Y ahí está la clave. Usted no trate mal. Si a usted no le gustó que lo tratara mal, usted no trate mal a otro. Si tú vas a ser pastor, ¿cómo te gustaría que tu pastor hubiera sido contigo? Porque mire, cuando si tú ya eres llamado a ser pastor, ¿cómo fue tu actitud con tu pastor? ¿Lo apoyaste, oraste por él? ¿Fuiste fiel en tus diezmos? ¿Fuiste fiel en tu ofrenda? ¿Te preocupaste de su necesidad? ¿Te preocupaste de orar por tu pastor, de levantarle las manos como Aarón y Hur? ¿Fue esa realmente tu intención o solamente fuiste a la iglesia como el que va así a un show? A ver qué predica el pastor nomás. Y lo único que hago es criticar. O sea, ¿cómo fue tu actitud con tu pastora? ¿Cuál fue? Porque de la manera como tú eres van a ser contigo. Porque en la vida todo se siembra. Entonces, cuando nos oponemos a Dios y a la autoridad, a Dios resistimos. Y acá vemos, por ejemplo, que la primera prioridad es obedecer a Dios. Ahora, si tu pastor te pide hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra, por ejemplo, tú estás a cargo de, no sé, de algún liderazgo, un ejemplo, y hay una situación de problema en la iglesia, y viene el pastor y te dice, ¿sabes qué? Miéntele al hermano, ¿no? Dile al hermano que me tuve que ir a otro lado, como para tapar al pastor. Usted ahí está pecando, porque es necesario obedecer a Dios que los hombres. Usted tiene que decirle, no, pastor, yo no voy a ser cómplice de una mentira. Usted creo que tiene que ser sincero y decirle la verdad a los hermanos. ¿Se da cuenta? O sea, hay que ser honesto, sincero, verdadero, aplicar la justicia. Y usted decirle, no, pastor, no está correcto lo que usted hace. Pero tampoco usted va a ir a chimpear y a decir al hermano, oye, el pastor me dijo eso, mira, pastor, y lo exponga delante de todo. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que hablar con el hermano. Si tu hermano realmente se arrepiente de lo que ha hecho, ¿cierto? Tú te ganaste al hermano. Pero si el hermano se pone duro, terco, supóngase que el pastor se ponga duro y terco, y le diga, ¿qué te creéis tú, diácono, que me venía a corregir? Si yo soy el pastor acá en la iglesia, yo mando aquí en la iglesia, y tenéis que obedecer lo que yo te digo, y si te digo que tenéis que ir a mentir, anda a mentir. ¿Usted cree que es correcto eso? No está correcto. Entonces ahí el hermano, bueno, pastor, yo no estoy de acuerdo con esto, creo que voy a llamar a sus autoridades. Voy a hablar con su pastor, o con su esposa, o con sus líderes, y conversan y arreglan el problema. Entonces ahí, ¿quién tiene que tirar la oreja al pastor? Su autoridad. Por eso es que un pastor solitario, llanero solitario, está enfermo. Porque ¿quién lo corrige ese pastor? Usted tiene que estar sujeto a una autoridad. Tiene que tener o a su obispo, o a su apóstol, o un pastor. Pero usted tiene que tener una autoridad, alguien que te jale la oreja, alguien que te diga, no estás correcto por lo que estás haciendo.
no podemos ser autosuficientes porque Satanás es así, es el reino del diablo. Y nosotros para que venga cobertura realmente genuina de Dios, yo tengo que estar bajo autoridad, porque Dios resiste al soberbio. Entonces la autoridad de Dios, como lo decíamos, la familia, el padre, la madre, los hijos, el gobierno, los líderes, los alcaldes, gobernadores, los ciudadanos, la iglesia, los pastores, los ministros, el apóstol, el obispo, los miembros, en el trabajo, el jefe, los empleados. ¿Se da cuenta? Todo tiene un orden. Ahora Jesús nos enseñó dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Entonces, si nos dicen semáforo, luz roja, no hay que cruzar un semáforo, luz roja, usted va a obedecer porque es por su vida. Y claro, hay personas que de repente podrás tú pasar una luz roja de vez en cuando, ¿cierto? Pero eso no te asegura que no vas a sufrir algún accidente más adelante. Porque por algo son puestas las leyes del tránsito, por algo. Entonces, por eso que es importante, mis amados, que podamos aprender a sujetarnos. Para que Dios te delegue autoridad es necesario aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Si tú quieres que Dios te delegue autoridad, aprende a someterte y a sujetarte a la autoridad de Dios. Por eso les digo, si tú no aprendiste a obedecer a tus pastores, solamente te dedicaste a criticar, a juzgar, te dedicaste, como se dice, a hacer como Absalón, a robarle las ovejas, estás mal y vas a cosechar lo que sembraste. Tienes que arrepentirte, pedir perdón. Por eso es tan importante que si usted va a abrir obra, que su autoridad lo reconozca. Y usted empieza a levantar obra por amor a Dios y por amor a su obra. Acá hay algo que tenemos que entender. Porque usted me dice, pero ¿cómo hay gente, líderes que se han revelado y igual tienen autoridad, igual se les llena de gente? Y sí, es verdad. Entonces, pero ¿a quién yo me someto? Hay dos tipos de reino, amados. La luz y las tinieblas, no hay más. Hay dos. Y sí, Satanás tiene autoridad, pero es una autoridad malévola. Y si esta gente no aprende a someterse a Dios, a someterse como Dios manda, porque la verdadera autoridad la tiene Dios, no el hombre, no Satanás. El problema es que acá se usan diferentes formas. En el reino de la luz, la verdadera autoridad es espiritual y se manifiesta en la libertad, la bendición, el amor. En cambio que las tinieblas desvirtúa lo de Dios. Satanás no tiene autoridad. Lo que usted tiene que entender que Satanás fue articulado. Colosenses 2, 14, 15, que dice que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio, despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Entienda que Satanás no tiene autoridad, que el príncipe de este mundo ya fue juzgado, dice Juan, fue echado fuera. Pero entonces, ¿por qué está el mundo como está entonces? ¿Por qué? ¿Por qué hay tiranos? ¿Por qué hay maldad y tantas situaciones? ¿Por qué? A ver, porque no se manifiesta la luz, porque están las tinieblas ahí gobernando. Y a través de cómo gobierna, a través de la intimidación, la maldición, el control, la coacción, lo que hacen los tiranos. Claro, comienzan una persona caudillo del pueblo, hay que defender la libertad, la vida, dinero a los pobres, pero llegan al poder, se corrompen. ¿Por qué? Porque no aprendieron a sujetarse, no aprendieron a obedecer lo que Dios mandaba. ¿Y qué hicieron? Y después empiezan a ser verdaderos dictadores. Eso pasa en todo nivel. Así como también hay pastores dictadores. Aquí se dice lo que yo tengo que decir. Aquí se tiene que obedecer lo que el Espíritu Santo inspira, amados. Por eso que la autoridad de Dios tenemos que conocerla y entenderla bien, para que no seamos vencidos de lo malo, sino que con el bien venzamos el mal. Entonces, qué importante es eso. Dos tipos de gobierno. El gobierno de la luz, que trae libertad, respeto, edifica, fructifica. Usted dice, por su fruto los conoceréis, porque usted va a ser bendecido, bendecida. Ahora usted tiene que ver carácter, porque mire, el don, lo espiritual, siempre se va a manifestar en el don. Acuérdese que Saúl profetizó. Acuérdese. El famoso profeta Balaam, tremendo siervo de Dios, tremendo profeta era. Pero usted tiene que ver el carácter.
en una autoridad y es usted que reconoce autoridad. Y los demás gente reconoce autoridad en uno. No es por imposición, que es lo que yo más tengo que a usted enseñarle. El gobierno de la luz siempre va a traer libertad, porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios te viene a libertar de cadena, no ponerte cargas pesadas de los hombres. No mandamiento de hombre, Él te viene a dar libertad, respeto, porque el Espíritu Santo colabora contigo. No te viene y te usa así como un ente, ¿cómo se dice? Como una marioneta. No, el Espíritu Santo no es así, Él colabora junto con sus ministros. El gobierno de las tinieblas es esclavitud, coacción, manipulación, control, como lo analizamos anteriormente. La autoridad de Dios no quebranta mi autonomía y mi libre albedrío. Yo tengo también una opinión propia. ¿Usted cree que Dios la quebranta? Dios trabaja y colabora con el ser humano. Él siempre le dio a escoger. Mira, te voy a poner el fruto del árbol de la vida y te voy a poner el fruto del bien y del mal. Pero si tú comes de ese fruto, vas a morir. O sea, Dios te advierte, pero no te controla, no te coacciona, no te intimida. Y usted como autoridad de Dios no debe hacer eso. La autoridad es una herramienta y la genuina es espiritual porque viene de Dios. Y esta autoridad es progresiva. Y Dios nos da la gracia para ejercerla y nos da 3 cosas en esta autoridad. Responsabilidad, pues tú tienes que ser responsable en lo que hace, predica, responsable de las almas. El don, que pueden ser muchos dones que Dios te pueda, el don de discernimiento de espíritu, don de sanidad, el don de lengua. Dios te da dones para ejercer ese ministerio. Y la unción, Él te da el Espíritu Santo que te llena para que tú puedas ejercerla. Acuérdese de Moisés, ¿se acuerda Moisés? Cuando Dios le habló que él fue ungido para eso, pero después ya el Moisés estaba cansado, estaba abatido, quería morir. Y el Señor, ¿qué dijo? Sacó del Espíritu y lo puso en 70. ¿Se acuerdan de esa lo que vimos en la clase anterior? Bueno, el Señor te da estas 3 cosas en la autoridad y es como una semilla que de a poco va creciendo. Ahora, en el caso de un padre, ¿cuándo ejerce autoridad? Cuando ese hijo es concebido, cuando esa semilla ya es puesta en el óvulo, la autoridad delegada desde ahí comienza. No es cuando nace la guaguita después que nace, no, es desde el momento que tú te uniste a una mujer para engendrar ese hijo, esa hija, ya tú tienes autoridad delegada de parte de Dios. Entonces, aquí qué importante, porque muchos padres se han desentendido de sus hijos y no se dan cuenta que su autoridad es desde el momento en que son engendrados. El padre tiene autoridad cuando ese hijo es concebido y tú tienes autoridad desde el momento en que esa persona va a tu iglesia y dice, pastor, yo me quiero sujetar a usted, quiero que usted me discipule, quiero que usted me forme. Usted reconoció autoridad en ese padre porque usted sintió que de esa persona vino algo de Dios a su espíritu que te edificó. ¿Se da cuenta o no? La responsabilidad, porque tendremos que dar cuenta ante el juez, ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted y yo, amados, tenemos que dar cuenta de esas almas que tenemos, de esa labor que Dios te encomendó. Usted va a tener que darle cuenta a Dios. No podemos ser negligentes, ni obstinados, ni rebeldes, amados. Dios te da los dones necesarios para ejercer la autoridad. Dios te reviste de la autoridad y de los dones. La unción fluye. Y la gracia de Dios va a fluir en ti, porque esa obra la comenzó Dios en ti. Él es el autor y consumador de la fe. La produce en ti y la lleva a término. Así que no tenga temor. Dios va a estar contigo y Dios te va a guiar. El Señor es tan maravilloso porque envió a sus discípulos de 2 en 2. Fue Dios que los envió. Les dio la autoridad para ir, sanar enfermos, echar fuera demonios, para predicar el año agradable del Señor. Y ellos vinieron gozosos. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero dijo, más gozo es que estén sus nombres escritos en el libro de la vida. Porque no te impresiones tanto del don, amado. Sí, Dios te da dones preciosos. Pero lo más importante es que tú tengas carácter. Y ames a Dios con todo tu corazón. Y le sirvas con ánimo, con alegría. La unción dada por Dios, dice la Escritura, la unción dada por Dios no hay por qué andar con rudeza. No podemos nosotros andar rudos. Oiga, hermana, oiga, ya, pues hágase acá y repréndelos duramente. Yo a veces he escuchado esos versículos. Pero aquí los que hay que reprender duramente son a los falsos profetas.
a los falsos ministros, pero a su oveja, aquella persona que estás formando, tú no tienes que actuar con rudeza. Dice la Escritura que al que se opone debe reprenderle con espíritu de mansedumbre, porque usted está para edificar y no para destruir. A los que hay que ser firmes son con los que son los falsos profetas, los que andan ahí, con esos llaneros solitarios, con los rebeldes que andan haciendo cosas erradas para traer destrucción al pueblo. Ahí yo creo que hay que hablarles firme, como se dice. La autoridad es una herramienta que se nos da como una semilla, poco a poco va creciendo, ¿cierto? La semilla ahí está puesta y Dios la va formando poco a poco. Dios nos da la autoridad y esta es progresiva, amados. Esta es progresiva. Perdón, amados. Ahora, Dios nos da las cosas en forma de semilla, todo, la fe, la autoridad. Y es mi responsabilidad fortalecerlo, es responsabilidad suya cultivar esto, sembrar, echar el agüita, ¿cierto? Cuidar la plantita. La autoridad es una herramienta que se nos da como esa semilla, ¿no es verdad? También dice que la fe es muy parecida a la autoridad que aparte de la semilla es como un músculo. O sea, mientras más se entrena, más firme, más fuerte es usted. Entre más se ejercita, más se perfecciona. Es como los dones. Los dones, mientras más los uso, más se perfeccionan. Mire, es como un granito de mostaza. ¿Se recuerda este granito de mostaza? Es chiquitita. Ahí está para que usted la vea. Pero ahí dice que vienen, después dice hace un follaje grande, que muchos vienen a posar en ese árbol. Así que usted mantenga la fe. No dude en lo que Dios le ha dado. Usted hágalo con amor. Sea fiel a Dios y a su palabra. Si el músculo no se utiliza, ¿qué sucede? Se atrofia, se daña. Lo que Dios nos da es suficiente. Usted sea fiel en lo poco que Dios te da y en lo mucho te va a colocar el Señor. Ahora, Dios nos da todo en base a la necesidad. ¿Se acuerda? Que primero comenzó con Moisés y Aarón, los 70, ¿cierto? Luego vino el rey, ¿cierto? A través de los jueces. Analizamos cómo Dios fue siendo de acuerdo a la necesidad, que es progresiva. Y conforme a la necesidad, Dios nos da las herramientas, su tiempo para saciarnos. Así que lo que le hace falta ahora, Dios se lo va a dar a medida que usted crezca. Por eso sea fiel en lo poco y en lo mucho te va a poner Dios. Sea fiel. Si lo pusieron a cargo de escuela dominical, sea fiel. Prepare palabra. Sea fiel en su discipulado. Sea fiel en aquellas personas que Dios te encargó para discipular. La autoridad entra en ese marco, igual que la fe, que todo don, servicio. Dios todo lo va bajo el concepto de la necesidad. Acuérdese de que estuvo con los jueces, estuvo con Aarón, Moisés, y lo mismo pasa con la autoridad, mis amados. Qué importante, estimados, es que seamos fieles en lo poquito, porque en lo mucho nos va a colocar el Señor, dice las Escrituras. Si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a colocar el Señor. Y bueno, mis amados, siguiendo con este tema de la administración, vamos a hacer la última prueba. Ya ustedes me han ido entregando sus trabajos de primera parte y segunda parte de la administración pastoral, que ya he recibido sus trabajos, ya han sido evaluados. Esos van a tener un porcentaje y la calificación final, que va a ser el cuestionario que yo voy a enviar por correo electrónico, vía WhatsApp, en la que usted tiene que responder. Esa tiene el 60% de su porcentaje final. Sus trabajos en clase tienen un 40%. ¿Se recuerdan ustedes? Y ahí se va a hacer la nota final y con esa nota usted va a aprobar este ramo de administración pastoral. Así que bueno, para mí ha sido una bendición poder compartir junto a ustedes. Cualquier duda, consulta, me puede escribir a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. Estamos para servirles. Y para declarar que en Cristo Jesús usted es más que vencedor. Recuerde, usted es más que vencedor en Cristo. El que habita dentro de ti se llama el Omnipotente, el Dios Todopoderoso. Y con Él usted está completo, estáis completos en Cristo Jesús. Con Él no nos hace falta nada. Como dice en Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me hace falta. A mí me gusta la versión antigua cuando dice nada me hace falta, porque Él sacia toda tu necesidad. Lo que tú necesites para enfrentar el servicio más adelante, Dios lo va a suplir a su tiempo y en su momento. Y Dios te va a colocar con las personas indicadas
para hacerte madurar, crecer, porque lo que Dios siempre nos llama es a crecer. Y a veces Dios tiene que sacar aquellas cosas que no edifican, porque tú eres su pámpano, estás injertado a la vid, dice la Escritura. Y a veces Dios tiene que cortar ciertas ramas secas que no dan fruto, porque lo que Dios siempre te va a llamar es a la fructificación. Dios te va a llamar a expanderte, a traer más discípulos. Así que evangelice, sea fiel en lo poco. Ahí donde estás, en tu iglesia, comienza a ser fiel. Llama a las personas, predícales de Cristo, ora por ellas, presenta ayuno por esas personas. Usted sea fiel en eso poquito, amado, y en lo mucho te va a colocar Dios. Y no se angustie si son poquitos. Lo importante es que usted sea fiel en lo poco, porque en lo mucho te va a poner Dios. Hágalo por amor a su nombre. Dios no va a dejar a ninguno avergonzado de cuantos en Él confían. Así que mis amados, que Dios les bendiga. La paz de Dios sea sobre ustedes. Shalom.